Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre. Grande es su amor. Hoy les quiero compartir de un gran santo, obispo y mártir llamado San Policarpo. Fue discípulo de San Juan. Es el último testigo de la época de los apóstoles. En el año 155 es cuando él murió. Murió en la hoguera, en el centro del teatro de Esmirna, frente a la multitud, suplicando al Señor que lo juzgara digno de participar de la muerte de los mártires y del sacrificio de Cristo. Tenía 86 años de edad. Y lo que les quiero compartir es una carta que escribió la iglesia de Esmirna sobre el martirio de este gran santo. Dice así: cuando estuvo preparada la hoguera, Policarpo, habiéndose despojado de sus vestidos y soltado el ceñidor, se esforzaba también en descalzarse, cosa que no hubiera tenido que hacer antes, pues siempre todos los fieles rivalizaban en hacerlo, por el afán de ser los primeros en tocar su cuerpo, ya que aún antes de su martirio era grande la fama de virtud que le había ganado su santa vida. Llegó el momento en que ya estaban preparados a su alrededor todos los instrumentos necesarios para la hoguera. Cuando iban a clavarlo en el poste, él dijo: dejadme así. El que me ha hecho la gracia de morir en el fuego, hará también que permanezca inmóvil en la hoguera, sin necesidad de vuestros clavos. Ellos pues no lo clavaron, sino que se limitaron a atarlo. Policarpo, con las manos atadas a la espalda, como una víctima insigne tomada del gran rebaño, dispuesta para la oblación como ofrenda agradable a Dios, mirando al cielo dijo: Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de tu persona, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia. Te bendigo, porque en este día y en esta hora te has dignado agregarme al número de los mártires, y me has concedido tener parte en el cáliz de tu ungido, para alcanzar la resurrección y la vida eterna del alma y del cuerpo en la incorrupción por el Espíritu Santo. Ojalá
sea hoy recibido como ellos en tu presencia, como un sacrificio pingüe y acepto, tal como de antemano lo dispuse y me diste a conocer, y ahora lo cumples. Oh Dios veraz y verdadero, por esto te alabo por todas estas cosas. Te bendigo, te glorifico por la mediación del eterno y celestial Pontífice Jesucristo, tu amado siervo, por quien sea la gloria a ti, junto con él y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos venideros. Amén. Cuando hubo pronunciado el amén, concluyendo así su oración, los esbirros encendieron el fuego. Se levantó una gran llamarada y entonces pudimos contemplar algo maravilloso. Nosotros, los que tuvimos el privilegio de verlo y que por esto hemos sobrevivido para contar a los demás lo acaecido. El fuego, en efecto, abombándose como la vela de un navío henchida por el viento, formó como un círculo alrededor del cuerpo del mártir, el cual, puesto en medio, no tomó el aspecto de un cuerpo quemado, sino que parecía pan cocido u oro y plata que se acrisolan al fuego. Y nosotros percibíamos un olor tan agradable como si se quemara incienso u otro precioso aroma. Tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. El hecho de que llevara Isaac la leña de su propio holocausto era figura de Cristo, que cargó también con la cruz. Además, llevar la leña del holocausto es función propia del sacerdote. Así pues, Cristo es a la vez víctima y sacerdote. Esto mismo significan las palabras que vienen a continuación. Dice: los dos caminaban juntos. En efecto, Abraham, que era el que había de sacrificar, llevaba el fuego y el cuchillo. Pero Isaac no iba detrás de él, sino junto con él, lo que demuestra que él cumplía también una función sacerdotal. ¿Qué es lo que sigue? Isaac, continúa la escritura, dijo a su padre Abraham: Padre, esta es la voz que el hijo pronuncia en el momento de la prueba. Cuán fuerte tuvo que ser la conmoción que produjo en el padre esta voz del hijo a punto de ser inmolado. Y aunque su fe lo obligaba a ser inflexible, Abraham con todo le responde con palabras de igual afecto. ¿Qué deseas, hijo mío? El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contestó: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Resulta conmovedora la cuidadosa y cauta respuesta de Abraham. Algo debía prever en espíritu, ya que dice no en presente,
sino en futuro. Dios proveerá el cordero. Al hijo que le pregunta acerca del presente le responde con palabras que miran al futuro. Es que el Señor debía proveerse de cordero en la persona de Cristo. Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Él contestó: aquí me tienes. Dios le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ya he probado que temes a Dios. Comparemos estas palabras con aquellas otras del apóstol cuando dice que Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. ¿Ves cómo Dios rivaliza con los hombres en magnanimidad y generosidad? Abraham ofreció a Dios un hijo mortal, sin que de hecho llegara a morir. Dios entregó a la muerte por todos al hijo inmortal. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Creo que ya hemos dicho antes que Isaac era figura de Cristo, mas también parece serlo este carnero. Vale la pena saber en qué se parecen a Cristo uno y otro. Isaac, que no fue degollado, y el carnero que sí fue degollado. Cristo es la palabra de Dios, pero la palabra se hizo carne. Cristo padeció, pero en la carne. Sufrió la muerte, pero quien la sufrió fue su carne, de la que era figura este carnero, de acuerdo con lo que decía Juan. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La palabra permaneció en la incorrupción, por lo que Isaac es figura de Cristo según el Espíritu. Por esto, Cristo es a la vez víctima y pontífice según el Espíritu. Pues el que se ofrece el sacrificio al Padre en el altar de la cruz es el mismo que se ofrece en su propio cuerpo como víctima. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan. Tomaron a Jesús y lo sacaron, y cargando su cruz salió Jesús hacia el lugar llamado Calvario. Tomó a Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Y cargando su cruz salió Jesús hacia el lugar llamado Calvario. Esto se los he compartido de las homilías de Orígenes, quien fue presbítero. Se titula El sacrificio de Abraham. Doy gracias a Jesucristo, quien es Dios, por haberos otorgado tan gran sabiduría. He podido ver, en efecto, cómo os mantenéis estables e inconmovibles en vuestra fe, como si estuvierais clavados en cuerpo y alma a la cruz del Señor Jesucristo, y cómo os mantenéis firmes en la caridad por la sangre de Cristo.
creyendo con fe plena y firme en nuestro Señor, el cual procede verdaderamente de la descendencia de David según la carne. Es Hijo de Dios por la voluntad y el poder del mismo Dios. Nació verdaderamente de la Virgen. Fue bautizado por Juan para cumplir de esta manera la voluntad de Dios. Finalmente, su cuerpo fue verdaderamente crucificado bajo el poder de Poncio Pilato y del tetrarca Herodes. Y de su divina y bienaventurada pasión somos fruto nosotros, para mediante su resurrección elevar su estandarte para siempre en favor de sus santos y fieles, tanto judíos como gentiles, reunidos todos en el único cuerpo de su iglesia. Todo esto lo sufrió por nosotros para que alcanzáramos la salvación. Y sufrió verdaderamente, como también se resucitó a sí mismo verdaderamente. Yo sé que después de su resurrección tuvo un cuerpo verdadero, como sigue aún teniéndolo. Por esto, cuando se apareció a Pedro y a sus compañeros, les dijo: tocadme y palpadme, y ved que no soy un ser fantasmal e incorpóreo. Y al punto lo tocaron y creyeron, adhiriéndose a la realidad de su carne y de su espíritu. Esta fe les hizo capaces de despreciar y vencer la misma muerte. Después de su resurrección, el Señor comió y bebió con ellos como cualquier otro hombre de carne, como cualquier otro hombre de carne y hueso, aunque espiritualmente estaba unido al Padre. Quiero insistir acerca de estas cosas, queridos hermanos, aunque ya sé que las creéis. Se los he compartido de la carta de San Ignacio de Antioquía, quien fue obispo y mártir. Se titula Cristo nos ha llamado a su reino y gloria. La oración es una ofrenda espiritual que ha eliminado los antiguos sacrificios. El Evangelio nos enseña qué es lo que pide el Señor. Él dice: llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu, y por esto tales son los adoradores que busca. Nosotros somos los verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes, ya que orando en espíritu ofrecemos el sacrificio espiritual de la oración, la ofrenda adecuada y agradable a Dios, la que Él pedía, la que Él preveía. Esta ofrenda ofrecida de corazón, alimentada con la fe, cuidada con la verdad, íntegra por la inocencia, limpia por la castidad, coronada con el amor, es la que debemos llevar al altar de Dios, con el acompañamiento solemne de las buenas obras, en medio de salmos e himnos, seguros de que con ella alcanzaremos de Dios cualquier cosa que le pidamos. ¿Qué podrá negar Dios? A una oración que procede del Espíritu y de la verdad
si es Él quien la exige? Hemos leído, oído y creído los argumentos que demuestran su gran eficacia. Miren, en tiempos pasados la oración liberaba del fuego, de las bestias, de la falta de alimento. Y sin embargo, no había recibido aún de Cristo su forma propia. ¿Cuánta más eficacia no tendrá, pues, la oración cristiana? Ciertamente no hace venir el rocío angélico en medio del fuego, ni cierra la boca de los leones, ni transporta a los hambrientos la comida de los segadores. No impide milagrosamente el sufrimiento, sino que, sin evitarles el dolor a los que sufren, fortalece con la resignación. Con su fuerza les aumenta la gracia para que vean, con los ojos de la fe, el premio reservado a los que sufren por el nombre de Dios. En el pasado, la oración hacía venir calamidades, aniquilaba los ejércitos enemigos, impedía la lluvia necesaria. Ahora, por el contrario, la oración del justo aparta la ira de Dios, vela en favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. ¿Qué tiene de extraño que haga caer el agua del cielo si pudo impetrar que de allí bajara fuego? La oración es el único que tiene poder sobre Dios. Pero Cristo no quiso que sirviera para operar mal alguno, sino que toda la eficacia que Él le ha dado ha de servir para el bien. Por esto, su finalidad es servir de sufragio a las almas de los difuntos, robustecer a los débiles, curar a los enfermos, liberar a los posesos, abrir las puertas de las cárceles, deshacer las ataduras de los inocentes. La oración sirve también para perdonar los pecados, para apartar las tentaciones, para hacer que cesen las persecuciones, para consolar a los abatidos, para deleitar a los magnánimos, para guiar a los peregrinos, para mitigar las tempestades, para impedir su actuación a los ladrones, para alimentar a los pobres, para llevar por buen camino a los ricos, para levantar a los caídos, para sostener a los que van a caer, para hacer que resistan los que están de pie. Oran los mismos ángeles, ora toda la creación, oran los animales domésticos y los salvajes, y doblan las rodillas, y cuando salen de sus establos y guaridas, levantan la vista hacia el cielo, y con la boca, a su manera, hacen vibrar el aire. También las aves, cuando despiertan, alzan el vuelo hacia el cielo y extienden las alas en lugar de las manos, en forma de cruz, y dicen algo que asemeja una oración. ¿Qué más podemos añadir acerca de la oración? El mismo Señor en persona oró. A Él sea el honor y el poder por los siglos de los siglos. Miren lo que nos comparte el Evangelio de Juan. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
pues tales son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre quiere. Les he compartido del Tratado de Tertuliano, quien fue presbítero, y se titula Nuestra ofrenda espiritual. Los predicadores de la verdad y ministros de la gracia divina, todos los que desde el principio hasta nuestros días, cada uno en su tiempo, nos han dado a conocer la voluntad salvífica de Dios. Nos enseñan que nada hay tan grato y querido por Dios como el hecho de que los hombres se conviertan a Él con sincero arrepentimiento. Y para inculcarnos esto mismo de un modo aún más divino, la divina palabra del Dios y Padre, aquel que es la primigenia y única revelación de la infinita bondad, con un rebajamiento y condescendencia inefables, se dignó convivir con nosotros, hecho uno de nosotros, e hizo, padeció y enseñó todo aquello que era necesario para que nosotros, que éramos enemigos y extranjeros, que estábamos privados de la vida feliz, fuéramos reconciliados con nuestro Dios y Padre y llamados de nuevo a la vida. En efecto, no solo curó nuestras enfermedades con la fuerza de sus milagros, no solo nos liberó de nuestros muchos gravísimos pecados, cargando con la debilidad de nuestras pasiones y con el suplicio de la cruz, como si Él lo mereciera, cuando en realidad estaba inmune de toda culpa, con lo que saldó nuestra deuda, sino que nos enseñó también con abundancia de doctrina. Con esta abundancia de doctrina, para imitarlo en su benignidad condescendiente y en su perfecta caridad para con todos. Por esto afirmaba: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y también decía: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y decía también que Él había venido a buscar a la oveja perdida, y que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Asimismo, insinúa de una manera velada con la parábola de la dracma perdida, que Él ha venido a restablecer en el hombre la imagen divina, cubierta por el repugnante estiércol de los vicios. Y también decía: os aseguro que habrá en el cielo gran alegría por un pecador que se convierta. Con este fin, aquel hombre que cayó en manos de los ladrones, que lo desnudaron, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto, Él lo reconfortó, vendándole las heridas, derramando en ellas aceite y vino, haciéndolo montar sobre su propia cabalgadura y acomodándolo en el mesón para que tuvieran cuidado de él, dando para ello una cantidad de dinero y prometiendo al mesonero
que a la vuelta le pagaría lo que gastase de más. Nos muestra también la condescendencia del buen padre para con el hijo pródigo que regresa arrepentido, al que abraza, al que devuelve plenamente sus prerrogativas de hijo, sin echarle en cara su conducta anterior. Por esto mismo, cuando encuentra la oveja que se había apartado de las otras 100, errante por los montes y colinas, la devuelve al redil, no a golpes y con amenazas, ni agotándola de fatiga, sino que lleno de compasión, la carga sobre sus hombros y la vuelve al grupo de las demás. Por esto también clamaba: venid a mí, todos los que andáis rendidos y agobiados, que yo os daré descanso. Y decía también: tomad sobre vosotros mi yugo, dando el nombre de yugo a sus mandamientos. Esto es, a una vida ajustada a las enseñanzas evangélicas, y dándoles también el nombre de carga, ya que por la penitencia parecen algo pesado y molesto. Porque mi yugo, dice, es suave y mi carga ligera. Y en otro lugar, queriendo enseñarnos la divina justicia y bondad, nos manda, dice esto: sed santos, perfectos, misericordiosos como vuestro Padre Celestial. Y también, perdonad y seréis perdonados. ¿Y cuánto queréis que os hagan los demás? Hacedlo igualmente vosotros. Miren lo que nos dice el libro de Ezequiel y el Salmo 93. Me angustiaría, Señor, si no conociera tu misericordia. Tú dijiste: no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Tú llamaste al arrepentimiento a la mujer cananea y al publicano. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Tú llamaste al arrepentimiento a la mujer cananea y al publicano. Esto se los he compartido de las cartas del confesor abad llamado San Máximo. Se llama La misericordia del Señor para con los que se arrepienten.